Buenos días a todos y a todas. Bienvenidos a otro conversatorio más que hemos llamado Infoarchivos, Fes y Conversaciones que Inspiran. El día de hoy, en el marco del Día Internacional de los Archivos, tenemos el honor de contar con la presencia de un destacado catedrático investigador, el doctor Agustín Vivas Moreno. Nos acompaña desde la Universidad de Extremadura en España. Y bueno, pues para mayor presentación, vamos a ceder la palabra a la doctora Celia Mireles Cárdenas, directora de la Facultad de Ciencias de la Información de la UASLP. Doctora, si nos haría el favor de presentar a nuestro invitado del día de hoy. Muchas gracias a todos por acompañarnos en este conversatorio, el cual ahora tenemos un invitado de super lujo, como es el doctor Agustín Vivas Moreno, quien nos va a compartir una plática, una exposición sobre el orden temporal y la relectura de la archivística. Este evento pues se está brindando en el marco del Día Internacional de los Archivos, que cada 9 de julio se celebra para resaltar la importancia de los archivos como pilares fundamentales para la sociedad. Esta conmemoración tiene su origen desde la creación del Consejo Internacional de Archivos en 1948, el ICA, organismo que impulsa la preservación y el acceso al patrimonio documental a nivel global. Los archivos, sabemos, desempeñan un papel esencial porque resguardan documentos que constituyen evidencias de las actividades humanas. Estos registros permiten reconstruir la historia, comprender procesos sociales y conservar la memoria colectiva de las instituciones, comunidades y naciones. Sin archivos, gran parte del conocimiento sobre el pasado se perdería, lo que impediría analizar la evolución de las sociedades y aprender de experiencias previas. Además, los archivos garantizan derechos y respaldan la vida jurídica de las personas. Documentos como actas de nacimiento, contratos o expedientes legales permiten demostrar la identidad, propiedad y obligaciones. En este sentido, son una base indispensable para asegurar la justicia, la transparencia y la rendición de cuentas en los gobiernos y las organizaciones. Otro aspecto importante, pues, es la investigación científica y académica, ya que los archivos son fuentes primarias que sustentan estudios históricos, sociales y culturales. Gracias a ellos, los investigadores pueden acceder a información confiable que contribuye al desarrollo del conocimiento. En la actualidad, los archivos también enfrentan retos importantes, debido al avance tecnológico, pues gran parte de la información se genera en formato digital. Esto exige nuevas estrategias para garantizar su conservación y acceso a largo plazo. Bueno, en síntesis, el Día Internacional de los Archivos invita a reflexionar sobre la relevancia de preservar los documentos como testimonios de la actividad humana, elementos clave para la memoria, la identidad y el funcionamiento democrático de la sociedad. Y precisamente en este tenor, pues nuestro invitado, el doctor Agustín Vivas Moreno, pues quien es catedrático de Biblioteconomía y Documentación de la Universidad de Extremadura, también es licenciado en Historia Moderna y tiene un diplomado en Biblioteconomía y Documentación, ambos casos por la Universidad de Salamanca. Asimismo, en la misma universidad leyó su tesis doctoral sobre la historia y la organización del Archivo Histórico de la Universidad de Salamanca, tesis doctoral que obtuvo el premio extraordinario. Pues nada más 800 años que tiene la Universidad de Salamanca, bueno, 800 y piquito. El apartado de investigador, él es profesor investigador, en este apartado su currículum es amplio, teniendo diferentes líneas de investigación. Por un lado, su dedicación se ha dirigido hacia la organización y clasificación de los archivos históricos, universitarios y eclesiásticos. Por otro lado, ha realizado diferentes investigaciones sobre la historia de la lectura y sus diferentes perspectivas, utilizando los inventarios notariales como fuente sustancial de las investigaciones. Asimismo, últimamente investiga sobre lo que se viene denominando la historia cultural de la archivística. Como resultado de todo ello, y por citar algunos ejemplos, el profesor Vivas tiene abundantes publicaciones en editoriales de prestigio, 7 libros, por ejemplo, en la reputada editorial TREA, 3 en Gediza y otros tanto como Fragua, McGraw-Hill, Pirámide, entre otras. Y ha publicado abundantes artículos en revistas de impacto, algunos ejemplos: el Archivo de la Universidad de Salamanca, Historia y Clasificación,
un bosquejo de la historia cultural de la archivística, concepto de archivística, archivo y gestión de documentos, definición y análisis, entre otros. Como decimos, los resultados de todo ello han sido significativos y de calidad internacional en el ámbito de su especialidad, materializados en un buen número de publicaciones en revistas y libros de prestigio, más de 100 artículos en revistas indexadas con índices de calidad y alrededor de 40 libros. Asimismo, el profesor Agustín Vivas ha participado en múltiples proyectos de investigación de convocatorias competitivas, en su mayoría como investigador principal. Del mismo modo, ha participado en 25 contratos de investigación, 21 de ellos como investigador principal, y ha dirigido diferentes contratos de investigación de transferencia de conocimiento al sector productivo vinculados a la elaboración de programas de carácter informativo y la organización y descripción documental. En resumen, bueno, tiene también la dirección de 18 tesis doctorales vinculadas con la descripción y organización de los archivos eclesiásticos y universitarios en su mayoría. Y ha dirigido pues varios y organizado varios seminarios internacionales, además de que es decano de la Facultad de Ciencias de la Documentación y de la Comunicación de la Universidad de Extremadura durante 10 años y ha pertenecido al equipo rectoral de la misma universidad durante otros 4 años más. Bueno, esta es una breve síntesis de la trayectoria que ha tenido el doctor, pero yo quiero comentar, y él no lo puso, que es un pilar también para nuestra Facultad de Ciencias de la Información en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, porque él fue parte de los profesores que nos apoyaron en la actualización, en la revisión y en la, voy a decir, la preparación de doctores en ciencias de la información, que ahora son base para que nosotros podamos ser facultad y podamos estar expidiendo títulos, pues tanto de licenciatura como de maestría con más preparación. Yo le agradezco mucho, doctor, que nuevamente esté en esta su casa. Lo esperamos próximamente de forma personal, pero bueno, en tanto de forma virtual le damos una calurosa y cordial bienvenida a esta serie de conversatorios. Perdón. Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias por la presentación. Pues es para mí un verdadero honor estar con todos ustedes. Agradezco muchísimo a la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, a su directora, la doctora Celia Mireles, también a la doctora Mireya Reyes, por la gentileza que han tenido para formar parte de estos conversatorios que celebran el Día Internacional de los Archivos. Muchísimas gracias por la confianza que me otorgan. Bueno, voy a compartir pantalla. Espero que no haya ningún problema. Y aprovechamos este espacio también para que nos están siguiendo en la transmisión en vivo, que pueden comentarles que pueden enviar sus preguntas, si tuvieran alguna inquietud a partir de esta presentación que se va a realizar. Son bienvenidas todas las preguntas e inquietudes que puedan hacer. Y aprovechamos también a dar la bienvenida a los alumnos Dulce Sánchez y Alonso Calzada, alumnos de la Facultad de Ciencias de la Información, y agradecerles también por acompañarnos en este evento. Gracias. Y ahora cedemos la palabra, doctor. Adelante y muchas gracias. Muchísimas gracias. Se ve, ¿verdad? Se ve bien, ¿verdad? Muy bien, doctor. Muy bien, Gracias. muchísimas gracias. Bien, la contribución que pretendo hacer a continuación se insertará en lo que vengo denominando como historia cultural de la archivística, donde digamos que el contexto histórico y el contexto filosófico influye, entiendo yo, en la configuración epistemológica de la archivología. Debo decirles también que mi contribución viene a completar algunas otras ideas que he venido diciendo ya en otros congresos, en otras jornadas, y lo que pretendo es sistematizar algunas cuestiones en las que he venido trabajando y que, como digo, forman parte de la comprensión de nuestra disciplina en el entorno, podríamos decir, de la historia de las mentalidades. Yo creo que no me equivoco si digo que a todos nos preocupa el tiempo, el paso del tiempo. Todos, en más de una ocasión, hemos pensado en cómo el tiempo pasado ya ha dejado de ser
Aquello que vivimos se desvaneció, se diluyó. A pesar de que nuestro recuerdo siga existiendo, se trata ciertamente de un tiempo ya perdido. Supongo que además también hemos reflexionado en alguna ocasión en cómo el tiempo puede condicionar lo que nos queda de nuestra existencia y de qué forma gestionarlo. Todo ello quizás sea debido a que, en última instancia, somos tiempo, y sin él nada es en realidad. Ya lo decía Kant y el axioma kantiano, el ser histórico es ser en el tiempo. Por tanto, el tiempo, digamos que ha sido una constante para filósofos, para sociólogos, para historiadores, y todo ello porque yo creo que definitivamente el tiempo es una variable esencial que integra la definición de la realidad histórica. Es decir, nuestro ser, al igual que la historia, no es pensable sin el tiempo. Pues bien, en nuestra disciplina, en la archivística, el tiempo y su naturaleza desde diferentes variables resulta sustancial. No podremos configurar la archivología si no tenemos en cuenta el concepto de tiempo. Y a intentar explicar esto es a lo que realmente nos dedicaremos. Eh, Como ustedes saben, el tiempo no es algo homogéneo. Una semana puede resultar eh, es- pues, extraordinariamente corto y una hora asombrosamente larga. Es decir, hay diversidad de tiempos. Por tanto, el tiempo no es uniforme ni rectilíneo, sino que tiene múltiples configuraciones. Y su representación puede ser cambiante, puede ser tornadizo. Así, por ejemplo, el tiempo ha venido representándose de diferentes formas. Por ejemplo, ha sido representado como una visión cíclica y organicista. Es decir, el curso cíclico de las cosas y de los seres lleva a pensar que los asuntos del mundo y de la cultura pueden estar sujetos a cambios cíclicos que se repiten continuamente. Nacer, crecer, madurar, morir y comenzar de nuevo. Por otro lado, el tiempo también ha sido representado por un desarrollo lineal. Bajo esta perspectiva, el tiempo lineal defiende, digamos, una concepción ilustrada de progreso histórico. Es decir, el tiempo supone en su imagen lineal avances y mejoras constantes. Hoy estaremos mejor que ayer y peor que mañana. Y por otro lado, el tiempo podemos decir que también ha sido representado en espiral, proveniente fundamentalmente de la concepción de la visión del tiempo y de la historia como conflicto. La idea de cambio no debe entenderse, por tanto, como una línea recta, asimilándose a la idea de progreso, sino que es transformación, modificación, lucha. Se trata de la relación dialéctica tesis, antítesis, síntesis, que entre otros ha sido postulada por el marxismo. Por tanto, el tiempo tiene diferentes configuraciones. Otro ejemplo, tenemos el tiempo corto, que sería aquel que afecta a los acontecimientos, que examina las modificaciones que se suceden a gran velocidad en cada instante. Tendríamos el tiempo mediano, que es aquel que afecta, podríamos decir, a las coyunturas, es decir, aquel conjunto de escenarios articulados entre sí que caracterizan un contexto histórico. Aquí, naturalmente, las varianzas tienen lugar a menos velocidad que en el tiempo corto. Y luego también tenemos el tiempo largo, que sería aquel que afecta a las estructuras. Nos referimos a aquellas realidades históricas que permanecen constantes más allá de las influencias de los acontecimientos y de las coyunturas. Se trata, por tanto, de una historia casi inmóvil, esto es, de movimientos muy lentos que nos permiten estudiar las formas de ver y de interpretar el mundo. Es a este tiempo al que nos referiremos en esta intervención. En definitiva, como ven, el concepto de tiempo es multilateral y presenta diferentes aristas, diferentes configuraciones, etc. Pues bien, en estas circunstancias, la presente reflexión parte de una hipótesis que puede, eso es lo que vamos a intentar demostrar, que puede explicar la configuración de nuestra disciplina. Considero que la naturaleza del documento archivístico se ha visto mediatizada por la evolución
del concepto de tiempo, que avanza desde una configuración lineal e ilustrada hacia la fragmentación e incertidumbre de la posmodernidad. Dicho de otra forma, existe una teoría archivística del concepto de tiempo, que se inserta naturalmente, como no puede ser de otra forma, en los contextos históricos y filosóficos de las diferentes épocas. Llegados a este punto, quizás convenga recordar inicialmente que el documento archivístico no es un documento más. No nos basta decir que es un soporte que contiene información, como todos ustedes saben, porque tiene unas características diferenciadoras que la sustentan. Podríamos citar 5, y sin ánimo de extenderme en su explicación, podríamos decir la exclusividad, porque la información que contiene raramente se encuentra en otro documento, su autenticidad, el documento es auténtico porque es creado por la persona o institución que se presume y enviado en el tiempo presumido, la fiabilidad, es decir, son representativos, podríamos decir, de transacciones, de actividades o de hechos, su integridad, es decir, un documento archivístico solo lo es si está completo y si está inalterado, o su naturalidad, es decir, se producen, esto es teoría clásica archivística, en el proceso natural de su actividad. Sin embargo, me voy a fijar en 2 elementos que considero importantes hoy para nuestro objeto de estudio. Por un lado, podemos decir que el documento de archivo es el resultado de una actividad continuada en el tiempo, formando series documentales. Es decir, el tiempo se configura como elemento clave de la formalización del documento archivístico. Es el tiempo, pues, una propiedad que da sentido al documento archivístico. Este no es un documento aislado y no tiene razón de ser sino en la medida en que pertenece a un conjunto orgánico de documentos. De aquí que podamos inferir que el documento no cobra valor cuando es separado de los precedentes y subsiguientes. Es lo que Jenkinson hablaba cuando hablaba de interdependencia. Por otro lado, el documento archivístico podríamos decir que se articula como un documento sociotemporal, es decir, no es un documento individual, podríamos decir que es social. No se trata de elementos yuxtapuestos, sino de elementos que forman parte de un conjunto orgánico y que sólo cobra sentido cuando se mantiene en el tiempo. Los documentos son pues sociales porque están interrelacionados, se encuentran unidos a otros del grupo y su significado depende de esa relación o nexo que los condiciona. Dicho de otra forma, un documento individual, no social, esto es, sacado del lugar que le dio su productor, se desnaturaliza. Por otro lado, el documento archivístico, para serlo, debe componer series donde la temporalidad resulta clave. El mantenimiento en el tiempo de la actividad producida por un sujeto productor resulta ser el vínculo entre los documentos. Y la segunda característica que me quería fijar es la relación necesaria que el documento archivístico tiene con su contexto. Aunque más tarde voy a intentar volver sobre ello, podemos decir que los diferentes contextos explican el origen del documento y su uso, y estos se ven modificados con el tiempo. Es decir, el contexto, que resulta sustancial para la comprensión del documento archivístico, no es algo estático, sino dinámico. No es un objeto pasivo o un simple registro de evidencia, sino un agente activo que se ve mediatizado por sus circunstancias temporales. Me gusta decir, simulando a Ortega y Gasset, que el documento es el documento y sus circunstancias. En otros términos, la realidad circundante, que es temporal, forma parte del documento. En definitiva, podemos decir que el tiempo articula como categoría, podríamos decir como categoría a priorística, el documento archivístico, bien sea como elemento aglutinador del organicismo documental o bien como elemento circunstancial de los contextos dinámicos y cambiantes. Con todo,
En el desarrollo de la archivología, fundamentalmente a partir de los años 80 del siglo pasado, como saben, hay un proceso de profundos cambios en los postulados. En todo ello influye la evolución del concepto de tiempo, y eso es a lo que quiero dedicarme. En nuestra disciplina, los pilares conceptuales han evolucionado desde una archivística meramente empírica hasta una archivística integral y científica en el paradigma clásico. Se trata del denominado paradigma estático dominante, según Cook, paradigma clásico para Thomansen, paradigma histórico-tecnicista, custodial, patrimonialista. Diversos autores han utilizado diferentes terminologías. Es lo que denominamos paradigma clásico. Pero desde la década de los años 80 del siglo pasado, se ha venido desarrollando el denominado paradigma social, según Cook, del nuevo paradigma, según Thomansen, el paradigma de acceso, según Beneharik, paradigma científico-informacional, postcustodial, también se ha denominado de diferentes formas. Es el denominado paradigma posmoderno. Se asume como un proceso natural en la evolución teórica de la ciencia. En todo ello, como decimos, naturalmente no me quiero extender en explicar esto, pero en todo ello, como decimos, el concepto de tiempo, influido por las prácticas culturales y sociales, se ha visto modificado, imbricando con ellos los principios y las prácticas archivísticas. Vamos a intentar analizarlo, aunque sea muy brevemente. En el paradigma clásico, se unifican, desde mi punto de vista, dos etapas claramente delimitadas, que ya hemos estudiado en otros momentos. Una primera, donde se cimentan los fundamentos de la modernidad, basados, desde nuestra percepción, en un doble pilar: la herencia transmitida por la idea griega del logos y la idea cristiana de la historia como escenario de la salvación. Es en esta etapa donde se consolida el Estado moderno, con sus características administrativas, burocráticas, culturales, y en Europa surgen los primeros archivos del Estado. Es, podríamos decir, una configuración preteorética, si se permite esta palabra, es decir, no existe todavía una teoría de la disciplina. Y una segunda donde predomina la apuesta racionalista, la idea de progreso y el modelo filosófico de la modernidad, que va a suponer las bases de la configuración teórica de la archivología y que con algunos matices ha pervivido hasta finales del siglo XX. En la etapa donde las identidades nacionales y la secularización de la idea cristiana de la historia hacen surgir los archivos históricos, los archivos nacionales, y donde la aspiración del racionalismo hace surgir los ideales teóricos de nuestra disciplina. Si tuviéramos que mencionar algunas características distintivas, nos fijaríamos de forma muy esquemática en dos elementos. Me gustaría fijarme en dos elementos. Por un lado, la vertebración científica de la disciplina se basa en el principio de procedencia, como todos ustedes conocen. Es el fundamento sobre el que se ha cimentado el progresivo desarrollo de la teoría archivística en el paradigma clásico, sirviendo de base para el tratamiento documental, para la clasificación, para la descripción del documento. Aquí, el documento de archivo se define sustancialmente como un objeto físico y fijo, donde la función custodial se torna imprescindible. Asimismo, del propio principio de procedencia deriva el concepto de fondo, como producto natural de la actividad de una entidad, resultando imprescindible identificar al productor de la documentación. En este orden, fíjense que el fondo acaba determinándose por la entidad que genera la documentación a lo largo del tiempo en el desarrollo de las funciones. Es decir, la estructura del fondo, de acuerdo con el principio de procedencia, obliga al conocimiento de la evolución temporal de los procedimientos administrativos del productor de la documentación. Dicho de otra forma, tiempo y fondo documental
como elementos ensamblados como si fueran dos caras de una misma moneda. Y el segundo elemento en el que me detendré, por su directa vinculación con lo que ahora nos concierne de forma más directa, es el denominado ciclo vital de la documentación. Es la base sobre la que se desarrolló el record management, que se atribuye a Wiffels, como saben, la invención de la teoría de las tres edades de los documentos. El objeto del concepto de las tres edades garantiza que la documentación reciba el tratamiento adecuado en cada una de esas tres edades. Luego, más tarde, es cierto que Roats distinguió 4 fases en el ciclo de vida de los documentos, relacionados, si recuerdan, con la creación de los documentos, su mantenimiento y uso, la disposición de los documentos y la gestión de archivos. En cualquier caso, lo que quiero decir es que el ciclo de vida de los documentos de archivo ha tenido un especial desarrollo y su concepto puede ser fácilmente comprendido si se compara al documento como un organismo vivo. En definitiva, lo cierto es que todos los documentos, en el paradigma clásico, pasan por distintas fases temporales, en la que se confeccionan determinados elementos de trabajo y se inciden en el desarrollo de herramientas fundamentales, es decir, el cuadro de clasificación, los calendarios de conservación, los instrumentos para la descripción, etc. Por tanto, observamos indefectiblemente una vinculación directa entre el documento archivístico y el tiempo. Podemos decir que el ciclo vital del documento es fruto de la percepción lineal del tiempo, establecida bajo los principios racionalistas de la Ilustración. De hecho, a mí me gusta hablar más que de ciclo vital, de línea vital del documento. Así podemos entrever una relación directa entre dicha línea vital, esto es, la percepción del documento como un ser orgánico, con la idea de historicidad. Si recuerdan, es en los siglos XVIII y XIX cuando la historia se configura como una ciencia autónoma, con fundamentación filosófica, contribuyéndose así a derribar la concepción providencialista y a construir el individuo como un sujeto histórico. Y esto tiene mucho que ver con la filosofía de Kant, con Rousseau, con Condorcet, etcétera, etcétera, etcétera. En definitiva, opinamos que el ciclo vital del documento archivístico, donde el concepto de tiempo resulta sustancial, es fruto de las ideas de la modernidad. Se entenderá así que, como resultado de la quiebra de la modernidad, que tiene lugar en las décadas finales del siglo XX, los principios epistemológicos de la archivística se van a ver trastocados. En este orden, como decimos, podríamos decir que desde los años 80 del siglo pasado, se observan en el ámbito archivológico diferentes cuestiones que no pueden ya ser explicadas en el marco de las fundamentaciones teóricas tradicionales. Ello es fruto de un nuevo escenario cultural, de un nuevo escenario social, ocasionado por la influencia extraordinaria del posmodernismo como nueva concepción histórica filosófica y del impacto que están ocasionando las nuevas tecnologías de la información. Quizás estas tres características que pongo ahí podrían resumir las principales. Por un lado, la crítica o el rechazo de las denominadas metanarrativas, de los grandes relatos. El posmodernismo cuestiona las explicaciones universales que pretendían dar sentido global a la historia y a la sociedad. Por ejemplo, el progreso, la razón ilustrada. Según Lyotard, se define precisamente por la incredulidad hacia los metarrelatos. En consecuencia, se desconfía de cualquier teoría que pretenda ser válida para todos. Por otro lado, el relativismo y la pluralidad de la verdad. No existe una verdad única. No existe una verdad objetiva o universal. La verdad depende del contexto, depende de la perspectiva o depende incluso del lenguaje desde el que se construya. Esto implica que hay múltiples interpretaciones legítimas de la realidad y no una sola. Y en tercer lugar, la fragmentación y diversidad del conocimiento. La realidad ya no se entiende como un sistema coherente y unificado, sino como algo fragmentado, plural y heterogéneo. El conocimiento se dispersa en múltiples ámbitos, sociales, culturales, lingüísticos, sin un centro único. Pues bien,
Todo ello trae consecuencias en nuestra disciplina. Por un lado, se cuestionan las grandes formulaciones de la modernidad respecto a los principios de la naturaleza archivológica. Se cuestiona el principio de procedencia, el ciclo de vida, el enfoque custodial o la objetividad y neutralidad de los archivos. El documento ya no es una fuente objetiva e imparcial, sino fruto de los poderes y de las circunstancias temporales que evolucionan. Se produce así una quiebra del documento como objeto jerárquico del conocimiento. Por otro lado, se observa cómo el determinismo tecnológico tiene un gran impacto en el concepto y forma del documento archivístico. Así, frente al documento tradicional, el electrónico es manipulable, es transformable, es localizable, es replicable y claro, todo eso trae modificaciones en los procesos de trabajo y en las praxis archivísticas. Y, naturalmente, hay un nuevo concepto de tiempo que frente al moderno, al lineal de la modernidad, se torna dinámico, fragmentado y difuso. Pues bien, si los logros de la modernidad fueron la racionalización de la archivología o un nuevo orden teórico de carácter global, todo ello va degenerando en un cierto desencantamiento e incertidumbre. Hay una constatación de que el modelo científico de la archivística nacido de la modernidad ya ha dejado de sentirse seguro de sí mismo, que ha palpado sus límites, que se ven sus riesgos, que ha encontrado problemas para adaptarse a los nuevos criterios posmodernos. Y la respuesta ante estos problemas no ha sido unitario, sino que ha surgido el debate, podríamos decir, entre aquellos que aún eran partidarios de la reconciliación con la modernidad, postulándose, podríamos decir, una solución reformista, y aquellos otros que consideran que el modelo de la modernidad ha llegado a su fin y hay que abogar por una ruptura con los principios tradicionales. Para los primeros, la solución estriba en adaptar los principios y las metodologías tradicionales al nuevo entorno. Es decir, hay que hacer nuevos instrumentos conceptuales adaptados. Para los segundos, hay una inadecuación de los principios, de los conceptos y de las funciones tradicionales y entonces hay que crear un nuevo modelo científico. Todo ello ha originado, como digo, diferentes controversias teóricas en torno a diferentes ejes, donde el concepto de tiempo incide particularmente. Pues bien, siguiendo a Mena Mújica y a otros autores, pueden resumirse en 5 controversias. Primero de ellos es la controversia en torno al problema del concepto de documento. Como ya sabemos, la modernidad trazó una relación directa entre la archivología y la consolidación de fuentes objetivas de información para la investigación. Es decir, el modelo clásico se basa en un enfoque centrado en el documento como objeto físico y en la relación de los documentos con sus creadores. Sin embargo, el documento electrónico abre nuevas formas y usos. Ello es debido a 2 elementos. Por un lado, la posmodernidad, que como hemos visto, ha traído dudas respecto a la objetividad, a la imparcialidad y a la naturalidad de los documentos. Y por otro, los cambios que origina el documento electrónico, que de naturaleza fija e inmutable ha pasado a ser de carácter dinámico y de carácter mutable. Pues bien, en todo ello el concepto de tiempo juega un papel nuclear, pues el contexto que genera el documento y sus percepciones o usos son temporales y fragmentarios. El tiempo deja de ser lineal para considerarse, en palabras del sociólogo Bauman, puntillista, esto es, descompuesto en una multitud de pedacitos, es decir, atomizado. Todo ello se traduce simultáneamente en una pérdida de la conciencia histórica. Recuerden la obra de Fukuyama sobre el hipotético fin de la historia. En consecuencia, el concepto de documento posmoderno se basa en su carácter contextual y evidencial y no en ser fuente para la investigación.
Vamos a citar a tres ejemplos. El proyecto Interpares, que posiblemente ustedes conozcan, que estudia la naturaleza de los documentos archivísticos en ambientes electrónicos y que postula una reforma del paradigma modernista frente a los que suscitan hacer tabla rasa del pasado. Entiende que si bien los documentos electrónicos presentan componentes similares a los de los soportes físicos, estos se manifiestan de forma diferente, dado su carácter hipertextual, dinámico, interactivo y experiencial. Por su parte, los investigadores de la Universidad de Monash, que luego citaremos otra vez, que están inspirados en Lyotard y en Giddens, defienden el valor evidencial del documento de forma continua a lo largo de toda existencia y cuestionan la dicotomía entre evidencia y memoria. O Ketelaar, que es uno de los grandes teóricos de la archivística, defiende que el documento es, fíjense, una construcción siempre cambiante en el tiempo. Esas son palabras de él, pues los factores socioculturales del momento son nucleares para ver si algo merece o no ser archivado. La segunda controversia tiene que ver con el concepto de evidencia. Para el paradigma modernista, el carácter de evidencia del documento reside en el hecho de ser registro de información de las actividades de sus creadores. Los documentos, si son naturales, son objetivos e imparciales. Por otro lado, el concepto de evidencia era competencia de los usuarios, que son los que determinan su valor. Sin embargo, para el paradigma posmoderno, las tecnologías de la información afectan gravemente al control evidencial. Su fácil manipulación, sus transformaciones continuas, la obsolescencia o su cómoda reproducción lo dificulta. También aquí encontramos, por un lado, aquellos que entienden que los documentos no son reflejos precisos de acciones, sino más bien interpretaciones de esas acciones, dependiendo del momento temporal y sus circunstancias contextuales, y por otro estarían aquellos que defienden que desde la perspectiva del usuario sí se puede definir al documento como evidencia. Son los reformadores. Sin embargo, ahora la evidencia no es solo competencia de los usuarios, sino que también debe ser analizada, como dice Luciana Duranti, desde la perspectiva del creador. Desde esta perspectiva, el documento no puede ser evidencia, porque si los creadores así lo quisieran, se perdería el carácter involuntario de la acción. Pues bien, en todo ello, el nuevo concepto de tiempo queda enfrentado con el previsto en el paradigma clásico. Si el tiempo queda desintegrado, si el contexto es múltiple y dinámico, y si el yo se presenta de manera multiforme y alejado de la identidad estática y racional, parece lógico que el documento archivístico se vea envuelto en un debate sobre su valor evidencial. Otro de las controversias tiene que ver con el principio de procedencia. Ya hemos visto cómo en la modernidad la procedencia se vinculó a las estructuras orgánicas de donde procedían los documentos. El tiempo secuencial explica la fijación en el objeto informativo. Sin embargo, en el nuevo paradigma, la respuesta no ha sido uniforme. Para unos, el principio de procedencia ha quedado desarticulado. Para otros, hay que redescubrir la procedencia, tomando cuerpo la naturaleza funcional y evidencial de los documentos. La procedencia debería estar centrada en el respeto al contexto de creación, reforzándose las relaciones con las funciones y actividades en vez de las estructuras organizacionales. Una de las soluciones en el estudio de los procesos para la ejecución de las funciones de las organizaciones con los procedimientos documentales. En cualquier caso, lo que pretendo decir es que se desvía la atención al contexto más que al contenido informativo del documento. Es decir, si el documento cambia su forma con el tiempo, si el contenido es mutable con el tiempo, y si el documento es distinto en cada uso o circunstancia temporal, debemos concentrarnos en el contexto del documento. Si el documento siempre se mueve a través del tiempo, lo que interesa mantener bajo control no es el documento en sí, que es discontinuo, sino la lógica mediante la cual se crea el documento en sus contextos de creación
y en sus continuos usos en el tiempo. Vemos, pues, cómo el concepto temporal de la posmodernidad influye decididamente en el debate sobre la procedencia. Su interpretación simplista y unidireccional deja de considerarse para centrarse en la gestión de las funciones. La cuarta controversia tiene que ver con el dilema custodial o poscustodial. Como saben, la modernidad se basó en una postura custodial, entendida como el control de los documentos, tanto la posición física, esto es, custodia física, como la responsabilidad legal, es decir, custodia legal. Se defiende que tanto la custodia física como la legal le concierne a la entidad archivística. Sin embargo, con la posmodernidad se abre este debate. La pregunta ¿es posible mantener el modelo de custodia física y legal de los documentos en el ambiente digital, donde el documento ya no existe como hasta ahora y el tiempo ha quedado, podríamos decir, paralizado? La respuesta no ha sido unánime, y los reformistas y los que abogan definitivamente por un nuevo modelo se enfrentan teóricamente. Para los primeros, la custodia física y legal debe ser continuada y los documentos deben estar preservados en un ambiente archivístico. En otros términos, el control archivístico sigue determinando su autenticidad. Para los segundos, la custodia de los documentos debe ser compartida entre el productor y la institución archivística. La autenticidad queda garantizada a través de una auditoría por parte de los archiveros a los productores. En cualquier caso, este dilema no debe ser interpretado con la idea de no custodia de los documentos, sino que se encuentra vinculado a las nuevas corrientes posmodernistas donde el documento ya no tiene diferentes valores ni diferentes etapas, dado que el tiempo ha quedado paralizado. Y una última controversia, el que tiene que ver con el modelo del ciclo de vida o el de la continuidad de los documentos. Recuerden que el ciclo vital se corresponde en la modernidad con la metáfora de ver el documento como una historia de vida natural. Esta visión se corresponde, como decíamos, con una interpretación del tiempo ilustrada, sustentada en el progreso histórico del hombre y del documento. Si la historia es reflejo de la fe en el progreso, el documento avanza de la evidencia a la memoria, es decir, de su valor primario a su valor secundario. Es decir, el tiempo quedaba representado por esa línea vital de la que hablábamos antes. Esta interpretación del tiempo queda anulada en la posmodernidad. Aquí el tiempo no tiene una interpretación unidireccional y, como hemos visto, el tiempo queda fragmentado, disperso. Esto se corresponde con un nuevo modelo desarrollado, decíamos antes, por el modelo australiano de la Universidad de Monash, que es el modelo del record continuum. Este modelo se corresponde con una interpretación novedosa que subyace a la posmodernidad. Se basa en la necesidad de elaborar una nueva estrategia basada en la importancia de la relación contextual de los documentos como evidencia de las actividades de quien los produce. Es decir, la praxis archivística debe modificar su centro de atención. Ya no se tiene que fijar en el contenido de un registro, sino en el contexto. Es decir, tiene que ir del registro a la función de dicho registro. No es tanto la custodia como la intervención en los diferentes procesos de creación y uso. Dicho modelo se basa casi telegráficamente en lo siguiente. Los conceptos de espacio y tiempo dejan de existir. La determinación de los documentos viene dada por su forma documental y el contexto de creación. Así, este modelo considera la gestión de los documentos como un proceso continuo desde el momento de creación hasta su disposición. Mientras en el modelo del ciclo de vida se proponía una separación estricta entre la etapa prearchivística y la archivística, en el modelo continuo se fundamenta en la integración de dichas responsabilidades, considerando que un registro no pasa por diferentes fases de vida, sino que presenta distintas características de gestión como reflejo de su vida en 4 ejes y en 4 dimensiones, y en 4 círculos concéntricos. Bueno, ahí tienen ustedes el gráfico típico
que no voy naturalmente a explicar. Los ejes son los ejes de la identidad, los ejes de la evidencia, el eje transaccional y el eje archivístico de la gestión de los documentos. Las 4 dimensiones serían la dimensión 1, creación de documentos, la 2 de captura de datos para el uso de los documentos, la 3 de organización de los documentos y la 4 de mantenimiento de la memoria colectiva. Si juntásemos todo ello, obtendríamos que el autor realiza actos para dejar vestigios plasmados en los documentos en la dimensión 1, que la unidad administrativa realiza actividades que sirven como pruebas plasmadas en series documentales en la dimensión 2, que la organización realiza funciones para asegurar su memoria individual corporativa reflejada en el fondo documental en la dimensión 3, y que la institución cumple sus objetivos y asegura la memoria colectiva custodiada en los archivos en su dimensión 4. En cualquier caso, lo que quiero decir es que el nuevo concepto de tiempo, como decimos, se encuentra íntimamente vinculado con este nuevo modelo. Es fiel reflejo de la posmodernidad, no disponiendo de ningún mecanismo de representación histórica del futuro. El récord continuum representa pues la fragmentación, la simultaneidad de vivencias espaciales y temporales, un proceso socializador donde no hay lugar ni hay tiempo. El dinamismo del documento, su constante reformulación, no sólo comporta el derrumbe de las ideas racionales de la modernidad, sino también la constante transversalidad temporal, no distinguiéndose el documento como prueba, como evidencia o como memoria. Queda por ver dónde nos conduce todo esto. Concluyo. Voy a concluir con con cuatro cosas. Por un lado, considero que el contexto histórico y filosófico influye directamente en la configuración epistemológica de la archivología. Es decir, el paso de la modernidad a la posmodernidad ha tenido consecuencias determinantes en los principios y en los métodos archivísticos. En segundo lugar, en todo este trayecto, el concepto de tiempo yo lo entiendo como nuclear. Se ha pasado de una percepción del documento desde una percepción ilustrada y orgánica, sustentada en el progreso histórico, a una configuración donde el tiempo no tiene una interpretación unidireccional, quedando fragmentado y disperso. Y ello resulta nuclear para la comprensión de lo que viene sucediendo en el marco teórico de nuestra disciplina. En todo ello, hay nuevos retos. Por un lado, la construcción teórica en este nuevo modelo. Todo nos obliga a seguir revisionando conceptos como la neutralidad de los archivos, la complejidad del contexto, situando los documentos no en una sola procedencia, sino en sistemas funcionales con múltiples intervenciones, con múltiples representaciones y múltiples usos. Y por otro lado, en la vigencia o modificación de la praxis archivística. Es necesario estudiar la valoración, porque se trata de una de las piezas angulares del nuevo modelo científico. Es decir, no se trata de determinar el potencial valor para la investigación, sino de seleccionar aquellos documentos que representen a la sociedad que los genera. Y en la preservación es necesario seguir indagando en la búsqueda de soluciones para los problemas derivados de la utilización de los documentos que están en unos soportes de vida efímera y que requieren, como saben, una continua migración, dados los diferentes formatos, las diferentes aplicaciones y versiones. Y naturalmente también en la formación profesional. Todo este impacto representa un reto para la profesión, para la concreción, podríamos decir, de un nuevo profesional y también una oportunidad única, porque ahora más que nunca nuestra disciplina puede situarse en una posición estratégica para la verificación de gobiernos democráticos y transparentes, como nos decía antes la doctora Celia Mireles. Y termino con una opinión. Ahora que nos encontramos en una etapa donde los desarrollos teóricos podríamos decir que son minusvalorados frente a métricas y cuestiones operativas, considero sustancial los análisis que consisten en la realización de una hermenéutica acerca de la vinculación entre los factores socioculturales y la configuración de la archivología. Es decir, creo que es necesario hacer una historia cultural de la archivística. Pues hasta aquí, muchísimas gracias por la atención.
Muchas gracias, doctor. Realmente ha sido una charla inspiradora, motivacional, pero yo creo que también nos quedamos con, pues, con muchas reflexiones, con muchos, bueno, de esta charla deriva, pues también yo creo que preocupaciones para nosotros como archivistas y sobre todo para las nuevas generaciones. Ya lo expresarán ahora nuestros estudiantes que nos acompañan, justamente por los retos que representan todos estos cambios que, bueno, no son recientes, ¿verdad? Como ya había comentado, que sí muy marcados a partir de 1993 con las primeras aportaciones y ideas rupturistas que atribuye Terry Cook, ¿no? Están muy marcados a partir de las ideas y lo que lo que él comenta en su momento. Entonces, ahora, bueno, como bien decía, esto pues sí, eh, pues nos viene sabemos, vaya, del reto que tenemos y de la tarea, sobre todo, que tenemos todavía que hacer. Y pues nos los ha puesto muy claro usted en esas cinco controversias, ¿no? Que se han estado estudiando, en las reflexiones que se han hecho en esos debates. Y bueno, y con esa claridad con la que usted nos los ha puesto, pues podemos, ¿no? Y debemos ocuparnos, porque todavía es claro que no eh, pues siguen en debate esas ideas rupturistas o reformistas. Yo creo que la mayoría de archivistas optaríamos por una idea o un paradigma pues reformista, ¿verdad? Porque rupturista para nosotros sería fatal. Yo creo que pues en sí la archivística y todas las deficiencias que hemos identificado pues se marcarían aún más y estaríamos aceptando que no es una ciencia. Pues grandes tareas que las que tenemos, pero ha sido muy clara y enriquecedora toda esta charla porque podemos seguir a partir de lo que nos ha comentado, pues esa investigación, ¿no? Y seguir aportando en estas ideas y seguir trabajando y seguir contribuyendo a esos debates contra los que dicen, eh, o más bien los que optan por una idea rupturista de la archivística. Pero para esto, bueno, también vamos a ceder la palabra a nuestros alumnos que el día de hoy nos acompañan, para que puedan, pues, ellos realizar una pregunta, alguna reflexión, también alguna opinión con todo esto que hemos escuchado el día de hoy. Y le vamos a ceder la palabra a Dulce Sánchez, por si tiene alguna pregunta o algún comentario que hacer derivado de la plática que nos ha proporcionado. Adelante, Dulce. Hola, muy enriquecedora la plática. Y no es lo mejor dentro de la formación. Ya vemos, es que ya nos a todo egresar, falta más cosas y se enseñan nuevas cosas a lo largo del tiempo. Referente a los últimos temas que comentó de la modernidad y posmodernidad, que marcó los temas, desde su perspectiva, ¿cuáles son las barreras que ahorita en la archivística y nosotros como egresados nos vamos a encontrar con las instituciones o empresas que vamos a laborar? Bueno, la verdad es que no sé, he oído la pregunta un poco regular porque se estaba paralizando un poquito, no sé si ha ocurrido también, pero creo que me preguntaba que todo esto en qué se va a ver, digamos, condicionado a la hora de cuando salgan egresados y se encuentren con los trabajos en las empresas. ¿Es esta la pregunta? Sí, ¿qué barreras? ¿Qué barreras con la Bueno, modernidad y posmodernidad? claro, bueno, en cierta medida, en cierta medida, todavía las instituciones y las empresas funcionan naturalmente o vienen funcionando con el paradigma de la modernidad. Eh, Aunque ciertamente todos somos conscientes, y las empresas también, de que la documentación electrónica
ya tiene otras funciones, otra funcionalidad. Por eso, naturalmente, por ejemplo, en los niveles de organización, de descripción, en todo el tratamiento documental, lógicamente va a haber, ya está habiendo varianzas. Recordemos, por ejemplo, en la descripción, cómo se ha, digamos, pasado ya, o se está pasando paulatinamente de las normativas ISAD al modelo RIC. Naturalmente esto se va a tener que llevar a cabo en las empresas donde quieran trabajar, ¿de acuerdo? Pero naturalmente, digamos que el problema fundamental viene de que el documento, desde una concepción teórica, deja de ser pasivo. Es decir, ya no es un objeto estable. El documento electrónico, cuando se configura, no es un objeto estable, sino que es, podríamos decir, una construcción dinámica. ¿Y esto qué significa? Pues esto significa que va a estar afectado por las decisiones archivísticas, y ahí, naturalmente, entra en juego las cosas que los archiveros y archiveras tienen que hacer, por los usos sociales y también por las relaciones de poder. Es decir, hay que entender que, digamos, que el archivo ya no es exclusivamente o no es un lugar de producción de memoria, porque el pasado ya no es fijo, sino que se reconfigura continuamente, por así decirlo. Por tanto, todo esto, naturalmente, se tiene que llevar a cabo fundamentalmente en el tratamiento archivístico. Y como decía en las conclusiones, hay dos elementos fundamentales donde es conveniente fijarse. Uno es la valoración documental, que como sabe es uno de las una de las operaciones archivísticas más difíciles, donde ya tendremos que seleccionar aquella documentación que represente a la sociedad y sus diferentes usos, y otro, la preservación. Se está perdiendo muchísima documentación, ¿eh? Hay quien habla de que nos encontramos en la edad oscura de nuevo, en la edad media oscura, porque mucha documentación que se ha producido de forma tecnológica, digital, perdón, se ha perdido. Se ha perdido porque no ha podido migrarse a nuevos sistemas que sean capaces de leerlo. Entonces, esos dos elementos son fundamentales. Y como digo, yo creo que es una oportunidad para todas las personas que estudian esta carrera. Esto es una oportunidad. Por otro lado, digamos que, en fin, no solamente, si nosotros preguntamos a la sociedad qué es un archivero, posiblemente la sociedad piense que nos ocupamos exclusivamente de documentos históricos que están ubicados en sótanos polvorientos y oscuros, ¿verdad? Y no es así. Las propias leyes de transparencia indican el fortalecimiento de nuestra profesión. Por tanto, yo creo que ahí también es muy importante. Pero todo eso hay que saberlo ver dentro de no el paradigma moderno, sino también ya el paradigma actualizado en el que nos encontramos. Gracias. Gracias, doctor. Ahora damos la palabra a Alonso Calzada para que pueda emitir su pregunta. Hola, buenos días, doctor Vivas. Primero, Buenos días. quisiera agradecerle por el conversatorio. La verdad es que temas como estos son los que ayudan a visibilizar más lo que es la archivística, sobre todo en una sociedad que no conoce bien a lo que nos dedicamos. Precisamente luego tiende a malentender qué es esta disciplina a lo que nosotros nos estamos forjando. Sobre todo porque hay muchas personas que piensan que solamente tratamos con documentos viejos o nos dedicamos a bibliotecas. Bueno, en realidad es una profesión multidisciplinaria que aporta mucho a la sociedad, sobre todo en esos temas relacionados con la desinformación. Y quisiera comentarle que yo utilicé un artículo de usted llamado Factores Socioculturales para una historia de la archivística. Me resultó muy valioso porque estaba tratando con documentos jurídicos, una investigación que estaba haciendo relacionada con los archivos del Poder Judicial de aquí del estado de San Luis Potosí.
Pues le agradezco mucho porque su investigación me ayudó a enriquecer el análisis que yo estaba realizando, me ayudó a reforzar este tema en mi seminario de titulación número 2. Bueno, la primera pregunta que tengo y con motivo al Día Internacional de los Archivos es, ¿qué significado tiene para usted lo que es la conmemoración de este día? Y cómo cree que ayuda a visibilizar la importancia de los archivos en la sociedad actual? Pues yo lo veo muy, bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por haber leído el artículo sobre los factores socioculturales de la historia de la archivística. Eh, bueno, yo creo que las personas que nos dedicamos a nuestra disciplina tenemos que hacer un esfuerzo mayor para explicar a la sociedad lo que hacemos. Por ejemplo, esto lo han hecho muy bien los bibliotecarios. Todo el mundo sabe perfectamente, más o menos, que las bibliotecas tienen una extraordinaria función cultural, función social, función alfabetizadora, animación a la lectura, etc. Todo el mundo conoce perfectamente, o si no perfectamente, por lo menos tiene una cierta idea de la importancia que tienen las bibliotecas en la sociedad. En nuestro caso, digamos que queda todavía un cierto camino mm, para recorrer. Yo creo que el rol social que tenemos es fundamental y tenemos que saberlo transmitir. Es decir, no solamente tenemos que poner el dedo en las administraciones acerca de la poca importancia que le dan a lo mejor a esta profesión, sino que también nosotros tenemos que intentar transmitir socialmente la importancia que nosotros tenemos. Por tanto, por ejemplo, el Día de la Archivística, pues me parece sustancial, me parece muy bien, porque es un instrumento más, una herramienta más para decirle a la sociedad lo que hacemos. Pero yo creo que acciones como abrir un archivo para que la sociedad comprenda lo que es, hacer exposiciones de documentación, y que la gente entienda, que el pueblo entienda que no nos dedicamos exclusivamente a la documentación histórica, sino a otra documentación, a la documentación administrativa, es fundamental. Hay que decirle a la sociedad que si no hubiese una partida de nacimiento, un acta de nacimiento de una persona, y eso estuviera guardado, conservado, registrado y tratado archivísticamente, esa persona no existiría legalmente. Es necesario que exista un acta de nacimiento, una partida de nacimiento y un acta de defunción para que esa persona exista y deje de existir. Y durante todo ese trayecto, desde que nace hasta que muere, todo lo que hacemos está reflejado en documentos. Por tanto, yo creo que el que exista el Día de la Archivística o el Día de los Archivos es una buena iniciativa, pero que no puede o no puede dejarse exclusivamente a un día, sino que debemos saber transmitir a la sociedad y ahí también las universidades, no solamente las instituciones archivísticas, no solamente los archivos, sino también las universidades, debiéramos quizás, en fin, intensificar un poco esa misión. Le Gracias, agradezco doctor. mucho. Sí, y bueno, quisiera adicionar realmente, yo creo que este mes, ¿no? O Semana Internacional de los Archivos, pues también estoy de acuerdo con el doctor cuando comenta, son herramientas, son eventos, actividades que nos ayudan a visibilizar nuestro trabajo por fortuna son varias las instituciones que, bueno, cada vez más llevan a cabo este tipo de eventos y bueno, yo creo que sí coadyuva de alguna manera a mostrar nuestro trabajo a través de charlas, talleres, conferencias, en este caso conversatorios, tanto de manera virtual como presencial. Y qué fortuna, ¿no? La de poder contar con ese tipo de eventos y herramientas. Eh, Dulce, ¿tuvieras alguna otra pregunta? No, ya no. ¿No? Bien, algunas palabras para ir cerrando este conversatorio. Claro, abonando a lo que comentó mi compañero Alonso, siento que
parte de sus publicaciones y artículos nos han formado parte en nuestra licenciatura. Han sido un parteaguas para poder comprender esta disciplina, que entre cómo empezó el periodo prearchivístico y ya el periodo ya como disciplina. Es algo como muy enriquecedor para esta carrera. Muchísimas gracias. Alonso, ¿tuvieras alguna inquietud? ¿Algunas palabras para dirigir al doctor? Sí, primero que nada, pues agradecerle mucho por aceptar la invitación. Gracias a la doctora Celia por organizar lo que es la ponencia, a la doctora Mireya. Muchas gracias por la moderación. Y es cierto que nuestra disciplina, pues yo creo que tiene mucho futuro, sobre todo si podemos adaptarnos a los nuevos cambios que van surgiendo conforme va pasando el tiempo, como mencionaba, sobre todo con esto del uso de la inteligencia artificial, que ha venido a ponerse de moda últimamente, sobre todo no nada más en nuestra disciplina, sino en otras que también ya se están utilizando, como por ejemplo la ingeniería. Yo creo que es necesario que existan límites que se puedan mantener en el uso de la inteligencia artificial para que no interfieran con lo que es el uso ético que se utiliza dentro de las disciplinas profesionales, sobre todo en la archivística. Sobre todo que los profesionales, así como nosotros que estamos egresando, tenemos que conocer lo que son los límites éticos sobre el uso de la información, pero sobre todo de la desinformación, porque es necesario que nosotros como profesionales promulgamos el uso correcto de la información clara, que sea oportuna y sobre todo que sea comprobable, porque de nosotros depende cómo se resguarda esa información a lo largo de la historia. De nuevo, muchas gracias por esta ponencia. Muchísimas gracias. Sí, estoy completamente de acuerdo con con lo que comentas. Ciertamente yo creo que el profesional de nuestra disciplina eh, puede ser un elemento clave para la sociedad, ¿no? Yo siempre lo veo como una oportunidad única, porque ahora más que nunca nuestra disciplina puede situarse en una posición estratégica. No solamente para lo que acabas de comentar, sino también desde un punto de vista macro, es decir, para la verificación de los gobiernos democráticos y para los gobiernos transparentes, ¿no? Por tanto, yo creo que estamos en una posición que no, es decir, es cierto que hay dificultades, que hay impacto, que tenemos que, bueno, pues, digamos, conocer técnicas nuevas, pero yo creo que es una oportunidad que se nos presenta. No lo debemos ver como una dificultad, que lo es, sino como una oportunidad. Una oportunidad que la sociedad nos ofrece para que realmente nos pongamos a trabajar y nos pongamos a ver cómo somos estratégicos para muchas acciones sociales. Agradecerle, doctor, por esas palabras de aliento que nos acaba de proporcionar. Le decía, sobre todo para nuestras nuevas generaciones que, bueno, se encuentran en este momento, ¿no? Muchas veces dudando si es una carrera que a ellos les va a beneficiar a futuro o bien pues se retracta, ¿no? De haber estudiado. Esa es la realidad en las universidades, en las facultades donde se imparte. Y bueno, yo también estaría de acuerdo y adicionaría que nos encontramos en un momento donde el archivista el archivista tradicional se esconde o trabaja en silencio, ¿no? Y no es protagonista. Ahora es el momento de que tome ese protagonismo y que coadyuve justamente también con otros profesionales para poder pues hacer un trabajo de equipo, ¿no? Y, y bueno, ya lo hemos escuchado en diferentes charlas también, ¿no? Donde nos dicen es que necesitamos también de la tarea, del trabajo que hace el archivista para poder entender también ese contexto, el contexto de los archivos y están seguros de las aportaciones que puede hacer, ¿no? Entonces, agradecerle, doctor, su charla inspirador, ha sido sin duda inspiradora y este,
No, muchísimas gracias a vosotros por la invitación que me habéis hecho. Muchísimas gracias. Agradecerle, agradecerle por todas sus atenciones también y por su tiempo. Y bueno, cedo la palabra a la doctora Celia, para que pueda hacer. Gracias a todos ustedes por participar, a Mireya por organizar estos conversatorios, a nuestros alumnos ya egresados. Le comento, doctor Agustín, que tanto Dulce como Alonso pues ya acaban de egresar, es la nueva generación, muy preparada, la verdad, muy contentos con ellos, y que en alguno de sus asignaturas dieron también la importancia a la imagen social del archivista, que por ahí les di algunas lecturas, ¿verdad? Entonces, saben de que lo que usted acaba de mencionar, que es importante, que creo que sí, cada uno de nosotros tenemos la obligación de dar a conocer lo que hacemos. Es una deuda pendiente que la sociedad no está tan familiarizada para ver en dónde estamos insertos, que sepan que en su vida cotidiana estamos presentes como profesionales de la información, como archivistas, en qué procesos, y que nos podría facilitar mucho más el que estuvieran en los gobiernos, en las administraciones, en las empresas, un espacio para nuestra profesión. Y las oportunidades las vemos todos los días. El día de hoy, en San Luis Potosí, hay una noticia sobre que hay un problema en el registro civil, en donde no saben si un error humano o qué, las actas de nacimiento pues ya no se pueden consultar, las que se digitalizaron, y creo que eso es precisamente lo que se tiene que dar a conocer, que por ejemplo, los procesos de organización y digitalización no es nada más digitalizar, es buscar también que permanezcan a través de los tiempos, ir actualizando. Entonces, ¿cuánto nos facilita una acta digitalizada, poderla descargar, y cuántas veces todavía, por lo menos en México, no podemos hacer estos trámites de manera sencilla, sino hay que ir a formarse, hay que invertir mucho tiempo para algo que si tuviera un profesional de la información, un archivista en este caso, pues sería mucho más fácil. Y eso creo que es lo que nos corresponde, les corresponde a las nuevas generaciones, dar a conocer qué problema social resolvemos, que son muchos. Agradezco también, pues creo que esto también es base de esa reconstrucción teórica de la que nos habló, doctor, precisamente de lo que es la archivística, y que no se considere la archivística tradicional nada más como los documentos que están en el archivo histórico, sino todos esos procesos documentales digitales, impresos, etcétera, ¿verdad? Le agradezco mucho, yo espero, confío en que en algún momento nos visite nuevamente a su casa aquí, a San Luis Potosí. Sabe que pues está inventariado aquí en nuestro muro de profesores que con gran estima le queremos. Gracias. Pues muchísimas gracias a la facultad, a la directora Celia y a la doctora Mireya. De verdad que es un verdadero placer y yo quedo a su disposición. Muchísimas gracias. Gracias, doctor. Gracias, chicos, por habernos acompañado y pues realmente ponerle aquí la cerecita al pastel, ¿verdad? A nuestro evento. Muchas gracias. Bueno.